Radio, donde sus protagonistas cuentan su historia. Héctor José Torres, La Fuerza. Un placer para mí compartir con usted toda una personalidad de la radio dominicana. ¿Cómo se siente? Gracias, muy bien, y contigo por acá, por Universal Mejor, para hablar un poquito de radio de ayer, de radio de hoy. Sí. Para que los que vienen detrás de nosotros sepan lo que ha pasado en el mundo de la radio. Muy importante. Yo he querido tener la iniciativa de documentar la radio, de entrevistarlo a ustedes, esos grandes pioneros que nosotros los que estamos trabajando hoy, pues, tenemos tanto que agradecerle por el legado y todas las enseñanzas que nos han traído. Y es bien importante. Nadie está documentando esto y me parece injusto que en lo digital uno se encuentre con una que otra entrevista, quizás hasta incompleta, de ustedes que han aportado tanto. Pero estamos aquí para eso y vamos a aprovechar el tiempo. Sus inicios en la radio, ¿desde cuándo, a dónde nos remontamos más o menos? Bueno, nos vamos a 1971. Yo comencé radio en 1971, eso hace 50 años ya. Wow. Entonces, 50, como si nada. Ha pasado muchas cosas. Yo le digo a mis amigos, mis compañeros locutores, José Martínez, Carlos José Rosario, César Bretón, a lo que fue nuestro maestro en Universal, Teo Veras, sí, que los que nacimos como locutores en esa generación lo hemos visto todo. Uh-huh. Trabajamos con discos de pasta, ajá, con los 45, los LP. sí, Trabajamos con anuncios a 78 revoluciones por minuto. okay. Luego vino el cartridge. Okay. Luego vinieron los floppy de computadora. Sí. Vinieron los mini discs. Y ahora lo que es un software que hace todo y exacto. uno se sienta a abrir el micrófono si acaso. Es verdad. Porque en la mayoría de las veces se queda todo grabado ahí, sí, sí, y la sí. computadora lo saca automáticamente al aire. Claro, claro. Sí, ha vivido todas las etapas. Entonces, esas experiencias son las que debe conocer el público que está oyendo radio hoy día. Claro. Que no era lo mismo ahora que antes. Ahora es más fácil. Ahora todo es fácil. Tú te sentabas en un turno de 4 horas en una estación de radio, tenía una carpeta con la publicidad, sí. a la hora que iba la publicidad. Sí. Tenía 2 carruseles llenos de cartuchos, una discoteca detrás de ti llena de LP, sí. y algo de 45 al frente, y un teléfono que contestar. Tú no podías distraerte en nada. No, claro. Si te un bache de una distraías, vez. hacía un bache. Si se te acababa el disco, no era la computadora que le iba a sacar, era tú que tenías que ponerlo. Claro. Entonces, esas experiencias hay que documentarlas como tú estás haciendo, para que queden para la posteridad. Claro. ¿En qué radio inició? Yo inicié en lo que hoy es la X, se llamaba HILX. Oh, la que es la X. Épica, Radio Época, lo que es la X hoy. Era una señora de nacionalidad italiana. Y cuando yo salí de la escuela de locución de Otto Riveras, uh-huh. En el 71, me recomendaron, esa señora me llamó, sí. cuando eran los teléfonos de discos. Claro. Sí. Y me aparecí por allá y me dieron trabajo inmediatamente. Y de ahí salí yo ya a la radio AM, que era la que primaba en esa época. Sí, sí, eso es un tema muy interesante que vamos a tocar más adelante, porque hay cosas con respecto a la radio FM que como era y la primacía que tenía la AM que mucha gente no conoce. Sí, sí. Pero antes que todo, cuando usted decide ir a la radio, ¿qué usted estaba haciendo? ¿Siempre soñó con eso? Mira, o no? Yo siempre soñé con ser locutor. Ah, yo ok. estudiaba primaria, secundaria, y trabajaba farmacia, en una farmacia Okay. de la gente que estuve vendiendo Sí, medicamentos sí, sí. en una farmacia y Sí, leyendo sí. las recetas enredadas de los médicos. Sí, sí. Cuando yo terminé la locución, salí de la farmacia para la radio. Okay. Y aquí me he quedado durante 50 años. Wow, increíble. El fenómeno de Radio Universal, que es, digo yo, aunque no estaba para esa época, pero la historia está ahí. Usted fue de los más pegados de ese team ahí en Radio Universal cuando Teo Veras inició, que fue la FM que revolucionó en esos años. Cuénteme de cómo fue. Cuando iniciamos fenómeno. Radio Universal en noviembre de 1978, yo no estaba en el equipo, yo no era de los que iban. Oh, ok. Yo tenía trabajo en ABC, en Radiovisión, en HIZ, en los programas de Willy Rodríguez. Ajá. Entonces yo tenía un ranking ya bastante bien y ganando dinero para esa época, porque cuando tú ganabas 500 pesos en 2 o 3 trabajos, No, es un buen era dinero. mucho dinero. Claro. En los años 70, 73, pues, por ahí. Y me dicen que Teo Veras tenía su equipo armado para Radio Universal. Ok. Y uno de ellos, que se llama José Martínez, nosotros decimos el Joe, El Joe. Sí, que el a Joe última lo voy a hora invitar dijo pronto. que no iba para el proyecto.
Ah, fue así. Y Teo se incomodó un poco con él y José, que habíamos trabajado en Radio Antillas ya juntos, le dijo, mira, el hombre tuyo, Héctor José Torres, La Fuerza. Y Teo parece que se llevó de él y me llamaron y caí. Y en el principio yo no quería venir para Radio Universal. ¿Y por qué? Porque tú estabas estable. Ah, pues claro, estaba en ABC, estaba bien. En ABC, Radiovisión, las estaciones de mayor audiencia en esa época. Entonces era un salto que uno iba a dar para un proyecto que tú no sabías cómo iba a terminar. Exactamente. Pero parece que ese instinto que uno tiene de cuando van a funcionar las cosas, me dijo, vete. Y me fui. Dejé 3 trabajos para uno solo. El sueldo casi me lo igualaron de los otros trabajos. Y hoy estamos acá. Y agradezco haberme ido, porque si no, no llego a ser el dueño de la emisora. Sí, también esa es otra, claro, que usted fue, luego de ser uno de los locutores más destacados, luego pasa a ser dueño de la estación de radio. Mira, ¿Qué tiempo después pasó? En Universal. ¿Y cómo fue eso? Yo comencé como locutor en el equipo de Teo Exacto. Veras. ¿Qué horario tenía? Era en la mañana. Yo trabajaba de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Ok, 7 a 11. Sí. Duré mucho tiempo en ese horario. Cuando la estación inició con ese formato, estaba en el Hotel Jaragua. Ok. Y el fuerte era 650. 98.1 era la frecuencia de enlace de Radio Universal que lo usaban todas las estaciones para enlazar la cabina con el transmisor, que estaba en otro sitio lejano con mucho terreno. Sí. Y cuando comencé en ese horario y la emisora luego de Ciclón David, que acabó con todo, se mudó aquí a la 27 de febrero, esquina Tiradentes. ¿Dónde estamos ahora? No, era en la misma esquina de la Tiradentes, en el segundo piso. Ok, sí. Me cambiaron al horario de la tarde. Ok. Y fue la misma revolución. Ahí nació el FM fuerte de Radio Universal con un transmisor de 5 kilovatios. Y fue el gran avance de la radio FM como estaciones musicales populares, porque las primeras FM ponían música clásica, aquí JB, radio comercial. Sí, porque le iba a decir, antes la AM era la que se escuchaba más, la gente no creía tanto en la FM, era algo como que estaba ahí. El que adquiría una AM, el gobierno le otorgaba una FM, así era, o sea, era de fácil. Generalmente era el enlace, el transmisor el enlace. de enlace, sí. Ok. Y así era. Radio Universal, cuando nosotros entramos, tenía en el aire un transmisor de 20 kilovatios en AM. Era una emisora prácticamente a nivel nacional. Claro, hay que hacer la salvedad que no había edificios, tanto edificios en ese tiempo. Con una potencia tremenda y una programación muy innovadora. Okay. Esa misma programación siguió simultánea en el AM y en el FM, 98.1 y 650, hasta entrados ya los años 80, 83, 84, cuando la estación se separó. El AM una emisora aparte y el FM una estación aparte. Okay. Y el auge de la FM fue en esa época, 82, 83. Y aún permanece con la supremacía. Y te voy a decir por qué. A ver, ¿por qué? La radio aquí fue manejada por gente que sabía de estaciones de radio en esos inicios. Eran locutores, técnicos que al mismo tiempo eran locutores e instalaban sus estaciones de radio. Y tenían unas programaciones con locutores, estrellas, todo, no le daban la oportunidad a cualquiera. Claro. Cuando vino el sonido mejor de AM que para FM, de FM para AM, se llevaron las programaciones que hacían en los AM para los FM. Okay. Dejaron a los AM sin programación. Y eso fue lo que pasó. Todos estos programas que tú hoy has hablado en la FM de hoy día, era la programación de AM, programación de AM. Que se presta mejor para programas hablados. Okay. Y por eso se abandonó el formato de AM y se llevó todo para la FM. Entonces dejaron huérfana a la banda. Sí, exactamente. Que siempre tenían más, llegaban más lejos la AM. Aún llega más lejos. Aún llega más lejos. AM, el rendimiento es tremendo por el tipo de propagación de la onda y la longitud de onda, que es mucho más amplia que la de FM. Claro. ¿En qué año logró adquirir la emisora ya? Ser el propietario, sí, radiodifusor. Mira, de locutor yo pasé a programador de la estación. Después que se fue Teo Vera, entró Carlos José Rosario de programador. Ajá. Después Carlos José Rosario se fue con Teo Vera para otro proyecto y me dieron la dirección de la estación a mí.
¿Eso fue en el año? Eso fue en el año 87 por ahí. Ok, muy bien. La emisora coge un auge tremendo, uno con la fiebre de que le dan una estación como este tipo a manejarla. Sí, claro. Hicimos algunos cambios, siempre siguiendo la matriz que dejó Teo Veras, Claro. incorporando nuevas cosas. Y ingresaron nuevos locutores, el caso de José Martínez el Joe. Sí. Y la emisora cogió un auge tremendo. Tanto así que la programación duplicó la facturación después que nosotros cogimos la estación. Porque Muy bien. se dedicó uno en cuerpo y alma a manejar la estación, solo eso. Ok. Y después que el dueño en esa época, Alberto Hanna y un grupo de empresarios, decidieron salir de la estación porque la tenían más para fines políticos, ¿sabes? Sí. El primero que le avisaron que la estación le iban a vender fue a mí. Entonces se hizo un John Benson, unos amigos, se sacaron todos los ahorros y adquirimos la estación, que en esa época era un dineral. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de $500,000 que nos pidieron por la emisora en esa época. Wow. Era mucho dinero para uno. Claro. Que venía, que lo que tenía era producido por la misma estación y lo que uno había hecho ya en esa época. Éramos representantes de José Esteban en la Patrulla 15. Ah, ok. Lanzamos un sello disquero, una ensambladora de cassette y vinieron los préstamos y se adquirió Radio Universal. Que $500,000 es lo que equivale ahora a lo que cuesta una estación de radio, que están $2 o $3 millones. 2 o 3 millones de dólares cuestan ahora. Con la devaluación de la moneda. Sí, claro. Las estaciones se han valorizado. ¿En conjunto adquirió Universal y luego Power 103 o estaba ahí mismo ya en la venta? No. El Radio Universal era un proyecto aparte. Después de eso, con la fundación de la fábrica de cassette, del sello disquero, necesitamos expandir, principalmente para promocionar nuestros propios discos, nuestras propias orquestas, los sellos que representamos internacionalmente, como Televisa, Fonovisa, MP y Ringo Records de Puerto Rico. Vino la oportunidad de adquirir la frecuencia de la estación Radio Reloj de Emisoras Unidas, que después se llamó Radio Diamante. Ellos nunca sacaron la FM con gran potencia al aire, tenían su frecuencia en 920 kHz, pero la FM era 103.7. Esas estaciones vinieron los préstamos y se compró la estación. En esa época se dieron 3 millones de pesos por esa emisora. Wow. Pero no eran emisoras, eran las licencias, los las papelitos. licencias, exacto. Y surgió de la 103.7 el nombre de Power 103 y de la Radio Reloj o Radio Diamante 920, que fueron las estaciones más avanzadas técnicamente en esa época. ¿Usted le puso el nombre de Power 103? Los nombres a los dos, sí. Ok, esa radio, mira, tiene una particularidad muy interesante, es que a pesar del tiempo que ha pasado, mantiene su nombre y mantiene una conexión con la gente todavía. O sea, la gente reconoce Power 103 ha pasado varias, incluso hubo un tiempo que le cambiaron el nombre, volvió a ser Power y volvió a tener impacto. ¿Tú sabes qué pasa? ¿A qué se debe eso? Esa estación se ideó desde el papel, se creó todo, desde comprar los equipos de audio, de transmisión, de la programación del personal sentado. Me ayudó mucho en eso Marian de la Mota. Nos sentábamos a idear cosas y surgió la emisora y se lanzó una campaña publicitaria antes de que saliera. Se contrató a Ede Cordero, hizo unas promociones de cruzacalles, periódicos, sin decir lo que era. Había un cruzacalle que decía muy pronto la estación que espera la capital. Wow. Pero sin decir que era una emisora de radio. Otro decía luego muy pronto una estación que no es de ferrocarril. Otro decía una estación que no es de gasolina. Y como un mes antes de salir la emisora al aire, ya con el transmisor instalado a toda potencia y todo su procesador, lanzamos un reloj en el aire. El sonido de un reloj. El sonido. Placa. Y muy pronto, en esta frecuencia, la estación que espera la capital. Y salía un logo que, que era Power 103 de una jingle que se habían hecho en Dallas. Claro. Sí, que se mantuvieron hasta hace poco. Creo que lo usan todavía. Y por eso te digo, la estación cuando salió ya estaba pegada. Fue una revolución. La estrategia de mantenerla 3 meses sin comerciales dio resultados. Tanto así que al mes las publicitarias y los comerciantes llamaban para colocar publicidad. Le decíamos, no, todavía no.
Y cuando la emisora salió de lleno con esa programación, impactó. A poco tiempo salimos rifando $1,000,000 entre los oyentes. En esa época, increíble. En esa época. Imagínate, nos cogimos la capital completa. Sí, yo definitivamente, claro, fue una revolución tanto Universal como Power, que para mí eran la cara del merengue en ese tiempo. Y todo eso lo hicimos sin descuidar Radio Universal. Y las programaciones no se parecían una con otra. Eran tropical ambas. Eran tropical ambas, pero Power estaba un poquito más alta, tocaba balada pop y rock, los merengues más suaves. Universal estaba dirigida a un público masivo. Power era más juvenil, digamos. Sí, más juvenil. Ok, ¿por qué desaparece Universal? Porque Power está ahí todavía, mantiene su nombre y su primacía, pero Universal, ¿por qué desaparece ese fenómeno? Aunque está en AM. Universal 98.1 pasó a una congregación religiosa. Okay. Me hicieron una oferta que no se podía rehusar en esa época. No podía. Yo decía que no vendía la estación. Uno tenía la visión de lo que iba a venir en la radio. La radio iba perdiendo terreno en audiencia con el advenimiento de la música encriptada en memoria. Sí. Y luego vinieron los streaming. Las estaciones de música iban perdiendo un poquito de ganancia, aunque la radio no va a perder su supremacía siempre. Pero luego vinieron los grupos de estaciones. Muchas estaciones en pocas manos y la venta de paquetes. Los costos de operación eran cada vez más altos y la facturación no aumentaba. Okay. Entonces yo me adelanté a la época. Después de subir muchas ventas de estaciones y vendí en el precio que yo quise la estación. ¿Se puede decir el monto? Fueron 2 millones y algo de dólares que dieron por la estación en esa época. Wow. Una congregación religiosa. Y a ellos les fue de beneficio porque adquirieron una frecuencia que todo el mundo la buscaba. Claro. Y aún hoy día la gente me ve en la calle y me dice, yo oigo la 98.1 con la estación religiosa, pero Radio Universal mantiene su programación en los 650 con un formato casi hablado totalmente y dirigido a los deportes, que fue el espíritu de Radio Universal cuando la fundó Elis Pérez en 1963. Ok, mencionó algo de la acumulación de medios. ¿Cuál es su opinión de eso y en qué afecta a la radio hoy en día? Mira, en su opinión. Afecta a los radiodifusores independientes que tienen una o dos emisoras de radio. Okay. Tú vas a vender a las publicitarias Radio Universal, sí, una estación de radio. Es una emisora con un nombre, un prestigio, una audiencia. Sí. Pero cuando llega otro vendedor y te vende un paquete que incluye 5 estaciones en la capital, 4 estaciones en Santiago, 2 estaciones en La Romana, una emisora en Barahona, el paquete se lleva lo tuyo. Es más atractivo para es más atractivo. Sí. Y te ponen mejores precios aquí entre nosotros de lo que ponen las estaciones independientes. Sí. Porque venden el paquete y abarataron costo de producción. Ok. A eso se debe que las estaciones independientes quedan pocas. Muy pocas. Y muchas de ellas están en venta. Roberto Vargas en Radio Cima es un héroe que se ha podido mantener con una sola estación en la capital. Claro. Sí, y ha mantenido, claro, ese nombre. Pasando otra vez al Radio Universal, yendo un poquito atrás que se me quedó esta pregunta. ¿Cómo fue crear ese equipo de DJs tan destacados, de locutores, que marcó la pauta y tanta influencia que tuvo en República Dominicana? Te hice un poquito la historia cuando me preguntaste cómo entré a Universal. Sí. Ese equipo lo reclutó todo Teo Veras. Perfecto. Uno por uno. ¿Pero fue haciendo casting o simplemente cada quien sabía? Mira, Teo sabía con su visión que tenía su oído de a quién buscaba, a quién no buscaba. Hicieron casting porque hicieron grabaciones en estudios de Teo y en lo mismo de Radio Universal. Yo no participé. Cuando a mí me buscaron, el equipo estaba armado y yo entré a la emisora como una semana antes. Me dijeron que ya iba. Yo no participé en los castings ni en los entrenamientos. Me aparecí en la noche, estaba Ramón Pumarol trabajando en el aire, Pumarol, claro, porque la estación hacía música americana de 6 de la tarde con Teo Veras hasta las 9 de la noche, y luego Ramón Pumarol de 9 a 12 de la noche, que fue lo que Teo hacía en H&N, Radio H&N, de música americana. Trajo esa parte para Universal cuando salió en el 78. Ok, bueno, luego de ser parte de los locutores, luego director, luego dueño, ¿cómo se hacía la programación antes? Porque
¿qué recursos había? Ahora hay muchísimos recursos. Está el internet, están los servicios de música, pero antes, ¿cómo se medía el termómetro para ver qué es lo que la gente realmente quería escuchar? Mira, nos valíamos mucho de las tiendas de discos. Okay. Que eso tuvo hasta el otro día que desaparecieron. Lo más vendido. Entonces que tú sí? ibas a Musical en el Conde. ¿Cuáles son los que más están vendiendo? Esto. Iba a Karen Records, esto. Ajá. Iba a Disco Mundo, esto. A La Guarachita, esto. Entonces ahí tú hacías un consenso de lo que la gente estaba comprando. Si lo estaba comprando era porque le gustaba y no Sí. te iba a fallar ese disco en el aire. Ese era el criterio. Y luego para programarlo, nosotros hacíamos una especie de tarjetas con los títulos más pegados, más difundidos, en base a las ventas de los discos. Y por ahí se hacía un sorteo, que ahora lo hace la computadora, Sí. se llevaba a la cabina y el locutor iba cogiendo de esas tarjetas de atrás adelante. Cuando Ok. cambiaba de turno, volvía y se sorteaba. Exacto. Y volvía a cogerse. Ok. Para evitar un poco de monotonía. Exacto. Además, se le dejaba algo de libertad al locutor, al locutor musical, al disc jockey, con lo que la gente estaba pidiendo, porque había un teléfono ahí sonando constantemente. Claro, también. Antes la gente pedía la música por teléfono, lo que iba a escuchar. Claro, y se utilizaba el recurso de ir a la discoteca y ver qué es lo que la gente bailaba más o qué pedía más. Tú sabes ¿Ese que no se no. utilizaba? Las discotecas ponían lo que las estaciones estaban tocando. Ok. Entonces, por eso el que estaba pegado en las estaciones de radio estaba en la discoteca y lo contrataban. Luego vino la inversa. Cuando vino otra nueva generación de programadores, estos iban a la discoteca y ponían lo que la discoteca estaba sonando, lo ponían en su programación. Y ahí vino la degradación de la música en la radio. Ahí cambió todo, porque en una discoteca se puede poner lo que sea. Sí. Eso es para un público que está presente ahí, generalmente tomando tragos y, Claro. y animado, y lo que le pongan va bien. Entonces, muchos programadores llevaron lo que se ponía en la discoteca a la radio. Claro. Hicieron lo contrario de lo que se hacía anteriormente. Usted que ha pasado tantas épocas, desde lo análogo hasta lo digital y hoy en día, falta mucho para que llegue la radio digital, los receptores a República Dominicana. ¿El gobierno legislaría en algún momento con una nueva ley de telecomunicaciones? Bueno, ¿Lo ve muy lejos o no, puede llegar? no está tan lejos. Para la televisión hay hasta fecha y ya le están Sí. el Indotel diciendo que va al que no tenga un televisor que reciba señales digitales a regalar un convertidor. Y están comprando casi 500,000 de convertidores. La radio, el proceso más fácil. Tú sabes que la radio de hoy es carro casi todo. Y ya hay carros Sí. que vienen con los radios digitales. Claro que sí. Además, el convertidor de un celular a través del Bluetooth al radio del carro te lo hace digital y todas las emisoras tienen un streaming. Sí. Mira, en eso de lo digital, yo recuerdo en 2011, yo fui a una convención de los radiodifusores de Estados Unidos en Las Vegas, Nevada, y yo iba siempre a todas las conferencias con la inquietud, y están hablando de radio digital. Yo veía los transmisores, las consolas, pero no se veían los receptores. Y yo pregunto a un conferencista que cuál es el futuro de la radio digital, porque dónde están los receptores. Y el señor sacó un celular de un bolsillo de una chaqueta y me enseñó, aquí está el futuro. Y es cierto, tú oyes esta Sí, así estación en mismo. cualquier parte del mundo en un celular. Claro. Tú te montas en tu carro y si el carro no tiene un radio que sintonice la estación que tú quieres a la distancia que tú estás de la estación, tú pones el celular y por el Bluetooth tiene la estación en el radio del carro. Entonces, la herramienta que facilita la transición entre lo análogo y lo digital ya está ahí, es el celular. Eso es verdad. Sí, yo venía escuchando Universal AM a través de la Del página de streaming, internet. Sí, un- claro, en el un- carro. En un celular en tu Y carro. se oye perfecto. Perfecto. El mismo sonido de la FM. Exactamente. Y hablando de eso, el resurgimiento de la M viene con eso. Cuando De llegue, eso iba a hablar, cuando que cómo lo llegue lo ven. digital, el sonido en AM y FM va a ser lo mismo. Porque lo que transmite el transmisor no es ondas hercianas con un audio, sino con una data. Y el receptor decodifica la data y saca exactamente lo que sale de la consola. Son muchos años en la radio que usted tiene. Usted habla como un ingeniero que se graduó en la Me NASA vi en la fácilmente. necesidad de aprender mucha técnica por las estaciones de radio. Claro, claro. La música, antes pues el doble sentido estaba ahí, pero ahora es directo. ¿Qué opina usted de cómo ha venido transformándose la música y la supuesta crisis del merengue que hay hoy en día? Mira, De al que habla. la crisis, Que usted, bueno, fue un abanderado y un promotor del merengue durante casi toda su carrera. la crisis del merengue
la crearon los propios merengueros, los artistas. Oh. Cuando comenzó a llegar la música de calle, el merengue de calle, abandonaron el merengue romántico, tradicional, bonito, bailable, y se fueron a esa misma bulla. Y los culpables, segundo grado, los programadores de emisora, con la vulgaridad. Hoy se programa todo en día, esos dembow, esos reggaetones. Oye, en mi casa no se puede oír una cosa. Eso es porque yo tengo hijos. Okay. Y aunque ellos saben de todo, porque ya no hay secreto para nadie No, con está en el las redes internet, sociales, claro. todo está en las redes sociales, a uno como que le da apuro oír esas frases de esos temas en la radio delante de los menores. Sí, es verdad. Son culpables todos, los radiodifusores, programadores de estaciones y los mismos dueños de orquestas. ¿No ha afectado la payola a eso? La payola para mí ¿Al merengue desapareció también? hace tiempo. La payola desapareció hace tiempo porque ¿quién paga los dembow y los reggaetones? A veces no tienen ni representantes aquí. Todo viene importado o bajan la música por internet y eso. Sí, yo creo que la payola se ha democratizado ya, porque por ejemplo un artista paga una publicidad en YouTube para que le salga la canción a todo el mundo y eso, bueno, es similar. Ahí sí Eso hay, ya promoción. ahí sí hay que pagarlo. Ahí se paga la difusión. La difusión, La correcto. difusión se paga. Correcto. Mira, yo nunca estuve de acuerdo con que se pagara en las estaciones de radio para tocar X tema. ¿Por qué? Porque el negocio de la radio es vender publicidad, no vender música. Y tú a través de la música logras audiencia cuando pones música de calidad. Sí. Y si tiene mucha audiencia va a vender más publicidad. Claro. Entonces, para mí, ahí es que ha estado la cosa. Usted dio apoyo y oportunidad a muchos talentos nuevos de la radio. Una de ellas fue Marian de la Mota, en paz descanse, que ella revolucionó con su estilo y después de ahí, pues muchas mujeres que tenían el estilo de ella. ¿Cómo la conoció? ¿Qué estaba haciendo ella en ese momento cuando entró a Universal en ese tiempo? ¿Y cuál fue la pegada que tuvo? ¿A qué magnitud? Mira, yo conocí a Marian de la Mota aquí en Radio Universal. A Marian la trajo Teo Veras. Ah, ¿no fue usted que la trajo? No, la trajo Teo Veras, Ok. pero trabajaba los fines de semana, los domingos. Solamente. Los turnos libres de los DJs estelares. Ah, ok. Ella lo hacía. Después que yo compré la emisora, ya yo pasé a Marian a un turno regular diario porque era una estrella de locutora. Claro. Y mantuvimos una amistad tremenda hasta su fallecimiento. En paz descanse Marian, tengo buenos recuerdos de ello. Y fue un ejemplo, como tú dices, para que muchas Sí. mujeres incursionaran a la radio. Claro. E hicieran buena radio, porque Buena hay radio. muchas mujeres talentosas en la radio. Ha habido siempre muchas mujeres. Tú recuerdas Norma Gravelain, tú Sí, estabas sí. muy joven. Pero sé quién es, claro En que Radio sí. Comercial. Carmen Alonso en Radio Carmen Visión. Alonso también. Marcia Matos en Radio Guarachita. La Magali y Norma Santana, locutoras excelentes, trabajaron en Radio Popular, que eran de los dueños de Radio 920 y Power 103, Ok. antes que yo la adquiriera. Ok. La locución comercial. Usted es un locutor comercial. Lo escuchamos mucho en las promociones de los conciertos de César Suárez Jr. Su voz, bueno, usted no tiene ni siquiera que decirme ahora cómo se hace porque la voz suya pues bien conocida. César Suárez Jr. presenta El Astro. Más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo. Exitosas giras mundiales y múltiples reconocimientos. ¿Desde cuándo decide voy a grabar comerciales también? Mira, yo grababa comerciales desde antes de ser un locutor famoso. Desde los años 70 a mí me llamaban de la publicitaria Jordan Rubicon Sí. para grabar cortes de eventos festivos, las bailes, las actividades, algunos rallies. Cuando Jordan Rubicon estaba en El Conde y el técnico de grabación era Salvador Morales, esa voz que tú Sí, oyes. está por ahí, de la claro, lo Super conozco. 7. Yo ahí comencé. Luego aquí en Radio Universal, que ha sido una escuela para todos, Sí. uno cogió nuevas técnicas de grabar. Y hasta hoy grabo poco. Ya lo de César Suárez lo graba Ros Peña, que fue de los talentos que salió de Radio Universal. Sí. Yo grabo muy poco, tienen que venir aquí y esperar que yo pueda, porque eso ¿Y de por qué? Porque eso de tú ir a una publicitaria, ven que vamos bueno. a grabar. Ya, No, y esperar los 90 días para que le paguen. Sí. Y ya yo voy a cumplir 70 años de edad y tengo 50 en la radio, ya estoy Sí. prácticamente de retirada. Ok, usted sale al aire en Universal AM, Correcto. Se Hacemos mantiene- un programa junto a José Guerrero y José Martínez Deportes. de Lo Mejor de la Mañana. Es una revista de 1 hora que incluye de todo.
La emisora tiene deporte prácticamente desde la 1 de la tarde hasta las 12 de la noche diariamente. Ok. ¿Cómo ve el futuro de la radio hoy en día y los locutores jóvenes que están trabajando? La radio no va a desaparecer. Sí, porque dicen mucho, la radio va a desaparecer. Dígale usted que es una autoridad. La radio, lo que está pasando a otro medio de escuchar, pero es la radio. Tú haces un podcast, Sí, tú estás haciendo radio. claro. Lo que no se están escuchando en un receptor convencional, pero Sí. te escuchan en una computadora, te escuchan en un celular. Y tú sabes qué pasó con eso de que se nos fueron adelante en eso, que las estaciones, los dueños de estaciones nos descuidamos y pensábamos que eso era cosa de muchos años para allá. Comenzamos con los streamers muy tarde, con los podcasts muy tarde y con el apoyo de vender publicidad para la página web muy tarde. Y hoy, el que nunca había hecho radio tiene una página web y una estación de internet con muchísima audiencia y publicidad. Ok. Pero la radio no va a desaparecer, va a desaparecer el medio que tenemos hoy, y ese radio del carro no se va a desaparecer tampoco, va a cambiar la forma de recibirlo, pero va a ser un va a radio. evolucionar. Porque radio son las ondas, radio son las ondas, mientras le llega una sonda hay un radio. Claro. El nombre debe ser el receptor. Tú en la emisora tú usas un transmisor para que llegue a un receptor. Eso es lo mismo que pasa con los celulares, en tu espacio, en tu canal de YouTube, en tu podcast. Tú transmites, no usas las ondas hercianas, pero usa el internet. Claro. Usa la forma digital de transmitir audio a través de alambre o por el aire, porque el celular lo recibe por el aire, no por un alambre, como cuando tú conectas la computadora. Claro, claro. Entonces los escuchamos todos los días de 12 a 1, 12 ¿no? a 1 de la tarde. A través de Universal 650 y 650 AM. radiouniversalam.com. Exacto, que se escucha nítida. Yo la venía escuchando, se escucha nítida, pero nítida en el carro venía, mira, Porque, súper bien. oye, la gente no tiene esos conocimientos. Yo tengo un amigo, locutor, que me voy a reservar el nombre, Ok. que un día dice, ahí atrás en el estudio acá, oye, para hacer un AM esto suena muy bien por internet. Señor, es el mismo medio de transmisión de la FM y en el AM por internet, el mismo medio. El audio sale de la consola, va a un procesador y pasa a la computadora para que se convierta en pulsos de unos y ceros para que llegue al decodificador que te vuelve el audio de nuevo. No importa que sea AM o FM, todas suenan igual en internet, depende cómo tú la proceses. Exactamente. Don Héctor, muchísimas gracias por este espacio. De verdad, una primera vez, siempre he escuchado de ustedes desde que inicié en la radio hace casi 20 años. Y es un placer para mí sentarme con usted a hablar de tanto conocimiento que usted tiene. No, el placer Y es ser mío y parte de poder este. compartir contigo los poquitos que he aprendido en estos 50 Poquito, años. no creo. Porque falta mucho. En radio se aprende todos los días. Todos los días. Todos los días hay algo nuevo. Yo me meto todos los días en un portal que se llama Radio Inc., tinta de radio. Sí. Y todos los días yo aprendo ahí de conferencistas y de gente que escribe verdad. artículos hablándote de radio, de cómo hacer radio y de cómo sacar provecho a la radio que se está haciendo hoy. Claro. Eso es Entonces así. uno nunca va a acabar de aprender en esto. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Feliz día. Gracias a ti.